programas anteriores, que tiene que ver con la guerra del Chaco, esa guerra que se produjo en el siglo pasado entre los hermanos pueblos de Paraguay y de Bolivia, desde 1932-1935. Bueno, con el Gaucho viene desentrañando las causas, los motivos y cómo fue esa guerra fratricida entre dos pueblos hermanos para beneficio de los grandes pulpos de afuera de nuestro continente. Bueno, buenas tardes, Gaucho. Emilio, te doy la bienvenida. Gracias, Emilio, un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a hacer la última de esta serie sobre la guerra del Chaco. Una guerra, como vos muy bien dijiste recién en la introducción, entre dos países hermanos, entre dos pueblos hermanos, que en aquel momento histórico incluso eran los países más pobres de Sudamérica. Y los intereses foráneos, los intereses del petróleo sobre todo, los hicieron pelear en una guerra terrible que dejó 100.000 muertos, heridos, mutilados y ambos países endeudados. Por eso lo estudiamos en Argentina, yo reconozco que está muy poco estudiada, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Perú, para fortalecer la unidad actual de nuestros pueblos y sacar experiencia de cómo las potencias monopólicas, para solucionar sus propios intereses, no vacilan en llevar a pueblos a la guerra. Vos sabés que la ayuda argentina al Paraguay durante la guerra fue muy grande. Eso tiene, por una parte, una visión de hechos. En Paraguay está subestimado, en general en la historia oficial, reducen la importancia del apoyo argentino por un falso nacionalismo, de heroísmo del ejército y de los combatientes paraguayos. Y en la historia oficial de Bolivia está exagerado la ayuda argentina y prácticamente uno, donde lee los analistas, historiadores del lado boliviano, prácticamente la guerra la ganó Argentina y no la ganó Paraguay. Uh-huh. Ambos interpretaciones están interesadas. La realidad es que uno no puede hablar de Argentina en abstracto. Hay que hablar de el gobierno argentino de aquel momento histórico, que era el gobierno del general Justo, posiblemente uno de los gobiernos más pro-británicos de la historia argentina, como tampoco se puede hablar, yo a veces discuto en algunos foros, de la invasión de Bolivia al Paraguay. Hay que hablar de la invasión de Bolivia, comandada un ejército por profesionales alemanes contratados y dirigidos políticamente por un gobierno golpista que se dio el golpe de Estado para ir a la guerra. O sea, no se habla de Bolivia en general, sino de un gobierno golpista instaurado en Bolivia. Como no se puede hablar de Argentina en general, sino de un gobierno pro-británico de ese momento histórico. Claro. Y tener claro que Inglaterra jugó con todo a favor de Paraguay en esa guerra, Francia también. Y por el otro lado, a favor de Bolivia jugaron los Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile. O sea, está bien, que había intereses de afuera de América Latina y de esos propios países, más allá de los gobiernos que vos precisás qué carácter tenían, intereses de potencia imperialista, un interés económico que asusaron o que activaron las diferencias que había entre los dos países. Exacto, teniendo eso en claro, es evidente que Argentina, por el carácter pro-británico del gobierno del general Justo, apoyó al Paraguay. Esto está muy claro
en las memorias del embajador paraguayo en Buenos Aires, en aquel momento histórico, el doctor Rivarola, que escribió en la posguerra 3 tomos de sus memorias. Entre otras cosas dice, los créditos que le dio el Banco de la Nación Argentina al gobierno paraguayo fueron los más grandes de la historia. ¿Sabés quién salía de garante de estos créditos? No, a ver. Salía de garante una empresa privada, una fábrica de cigarrillos, 43. Los famosos 4370 que fumábamos en la década del 70. Bien, esos 43 era una fábrica de cigarrillos radicada en Paraguay, pero propiedad de capitales argentinos terriblemente vinculados a los ingleses. Ellos, como empresa privada, le salieron de garante ante el Banco de la Nación Argentina al gobierno de Paraguay de los préstamos. Después es evidente que se facilitó la venta de armas, está en las memorias del doctor Rivarola. Se mandó combustible prácticamente gratis, si bien el combustible en esta guerra no tuvo tanta importancia como en otras, pero se mandó combustible gratis durante muchos años y era combustible que no era de la Standard Oil, sino combustible de YPF. Se usaba el puerto de Buenos Aires para que lleguen las armas procedentes de Francia prácticamente como pueblo libre. Llegaban, ni se abrían los contenedores y de ahí se cargaba en barcos para que vayan al frente de guerra. Y después hubo una figura que, disfrazada de voluntarios, muchos oficiales del Regimiento 7 San Martín estuvieron como asesores en el campo de batalla. El coronel Aguirre, el coronel Soler, el coronel Olivera, el coronel Capdevila. Esto es información oficial del ejército argentino. Vos te imaginás que un grado de coronel no va de voluntario a otra guerra si no tiene el aval de la superioridad del ejército. Claro, o sea, por supuesto. Fueron de voluntarios a asesorar, pero sobre la base de que su comando les permitía. Y después fallecieron en el campo de batalla el teniente Ochoa y el teniente Ortiz. Eso es información oficial del ejército argentino. Debe haber habido otros muertos y otros que estuvieron como voluntarios y que no llegó hasta nuestros días la información. A eso le tenés que sumar las negociaciones de paz, que durante toda la guerra hubo negociaciones de paz en Buenos Aires y en Montevideo. Y este libro del doctor Rivarola los recuerda, donde prácticamente las delegaciones argentinas intervenían como parte beligerante del conflicto. Por lo tanto, Argentina apoyó al Paraguay en esa guerra y lo apoyó como parte de la expansión de la política pro-británica y pro-inglesa de ese momento histórico. Después de la desgracia de esta guerra, cuando se firma la paz, que es una paz que en la mesa de negociaciones Braden no era prácticamente delegado de nada, era un asesor puesto por Estados Unidos, pero venía con intereses muy fuertes dentro de la Standard Oil. Braden impone condiciones de paz donde la Standard Oil obtiene todo lo que había pedido antes de la guerra. Por eso hay un famoso libro de un diplomático paraguayo, Laconich,
que dice, bueno, se ganó la guerra en el campo de batalla y se perdió los objetivos en la mesa de negociaciones. A posteriori de esa digamos, tratado de paz, donde los dos países quedaron endeudados, los dos países quedaron con muertos, los dos países hicieron un esfuerzo sobrehumano, surgen movimientos nacionalistas impulsados, esa es la particularidad, por oficiales de las Fuerzas Armadas que habían intervenido en la guerra. En Bolivia tiene un doble movimiento. Primero tienen que destituir al mando militar alemán, lo destituyen por cuestiones militares, porque tenían otro criterio de la guerra los coroneles bolivianos, y destituido el mando militar también destituyen al presidente golpista Salamanca, y aparece una serie de gobiernos nacionalistas en Bolivia, particularmente el del coronel Bosch, que era hijo de alemanes, pero había nacido en Bolivia, y genera un gobierno nacionalista en Bolivia, que una de sus primeras medidas es nacionalizar el petróleo y cancelar el convenio con la Standard Oil. Bueno, a los pocos meses que hace eso, se pega un tiro en el despacho presidencial. Nunca se sabe si lo mataron o se suicidó, pero la realidad fue esa. En Paraguay surge, en la posguerra, un movimiento llamado el febrerismo, porque es una revolución que se hace en el mes de febrero, encabezadas por el coronel Franco. Este coronel Franco es un antecedente muy grande de gobiernos nacionalistas, está 18 meses nada más en el poder y genera medidas. Si vos después mirás, unos años después, el peronismo en Argentina, el antecedente con medidas muy similares es el gobierno del coronel Franco en Paraguay. En Argentina comienza a generarse los gérmenes de lo que unos años después se fue el peronismo. Y en Brasil comienza a generarse los gérmenes de lo que fue el gobierno de Getúlio Vargas, también un militar nacionalista. En Chile, los gérmenes de lo que fue el gobierno del general Ibáñez, también de tinte nacionalista. Vos ubicás que el nacionalismo en nuestros países, países oprimidos, es un motivo en general de defensa y de orgullo y de defensa de la soberanía. Claro. Y en Bolivia... Pero además tenemos que ver el contexto internacional, Gaucho. También recordemos que en la gran crisis de 1929, era el ascenso del fascismo en Alemania, en Italia, y la preparación para la guerra mundial, ¿no? Es decir, que en el fondo todo eso gravitaba sobre estos países y el surgimiento de esos movimientos nacionales. Todo eso que vos tan bien describís se dio todo junto en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Y todo eso en el marco de la Segunda Guerra Mundial afloró con la posibilidad de gobiernos nacionalistas en toda la región. Porque tenemos que acostumbrarnos a pensar, los países hoy tienen, pero la región se mueve con formas similares, ¿viste? Claro. Y en toda la región no es como solo peronismo en Argentina. En toda la región, en virtud de que las metrópolis estaban ocupadas con la Segunda Guerra, surgieron movimientos nacionalistas de dignidad nacional. Algunos cortados muy rápido, el gobierno del coronel Bosch en Bolivia duró muy poco,
y el gobierno del coronel Franco duró 1 año y medio, o sea, duraron poco, y el peronismo alcanzó a resistir 10 años. Pero duraron más o duraron menos, son parte del mismo fenómeno que en Bolivia culmina con el MNR de Paz Extensoro y la insurrección triunfante en La Paz en 1952, que instaura un gobierno nacionalista revolucionario, ¿viste? Claro. Bueno, quería decir eso, o sea, la importancia de la guerra para ver cómo nuestros países dependientes son manipulados, y la importancia de la posguerra como sentimientos de dignidad nacional que se dan en toda la región. Muy bien, Gaucho, es importante este ciclo de estos 4 capítulos que hemos desarrollado de acá, desde la radio. Como vos decías, un tema desconocido que es importante y necesario desentrañar, sobre las causas profundas, los actores principales, las disputas reales que había ahí entre dos imperialismos, porque a veces todas esas cosas en general aparecen ocultas atrás del tema de las contradicciones objetivas y diferencia entre dos países. Este esfuerzo que vos has hecho y que se hace de acá, de la Argentina, es necesario que también, no sé si se habrá hecho, se haga desde Paraguay y Bolivia, más allá del nacionalismo estrecho, donde hay una guerra de por medio que pesa en los puntos de vista y en los estados de ánimo, de desentrañar todas estas causas, ¿no? de disputas imperialistas y todo eso. Digo, un estudio desde el punto de vista popular, lejos del chauvinismo, ¿no? Lejos del nacionalismo estrecho. Me parece que es necesario. Emilio, por suerte aparecen historiadores tanto en Paraguay como en Bolivia, y dirigentes políticos tanto en Paraguay como en Bolivia, que comienzan a revertir digamos, la falsa historia y a reconstruir la verdadera historia de esta desgraciada guerra. Vos sabés que en general, no sé si será cierto, pero en general se aconseja, para estudiar objetivamente un proceso, dejar pasar 50 años. Ajá, mira. Es muy difícil, porque la objetividad no existe nunca, porque claro. Pero el tiempo, no solo la distancia, sino que también hay más información, aparecen nuevos elementos, más datos, ¿no? Nuevas investigaciones que van abonando a ir de alguna forma completando la visión de más de un tema como este. Sí, yo no sé si será cierto esa tesis de los 50 años. Lo que es cierto es que te permite ver cómo terminó la historia. Entonces, ¿cómo terminó la historia? 2 pueblos desangrados, 2 pueblos hermanos endeudados, movimientos nacionalistas en toda la región conducidos por militares, que terminaron de una o de otra manera también desalojados del poder por las fuerzas imperiales que retomaron la hegemonía. Acá fue en el 55 y después en el 76, en Bolivia un proceso particular, en Paraguay otro proceso particular, pero vuelve la dependencia, lo cual nos fortalece la idea de que necesitamos una segunda independencia, todos nuestros pueblos unidos. Así es. Y estaba pensando, Gaucho, que a mí me ha servido para conocer, como supongo a muchos oyentes, y hay que seguir difundiendo todo esto de, como decíamos, una guerra poco conocida, la magnitud de la guerra, ¿no? En cuanto a sus consecuencias en vida humana, en cómo fue la guerra, pues estamos hablando de 100.000 muertos acá, que parece las guerras modernas, ¿no? Donde han muerto mucha gente, avance en la tecnología de las grandes armas y todo eso. La verdad que fue una guerra realmente muy trágica, ¿no?
Trágica por los contendientes, trágica por el escenario donde se libró y sobre todo trágica porque se dirimieron intereses extranjeros, no eran intereses nacionales. Date cuenta que el conflicto límite llevaba más de 100 años y no había guerra. De golpe hubo guerra porque apareció el petróleo. Ahí va. Lo importante es, en este caso, este hecho histórico, extraer estas conclusiones que está haciendo vos y aprender, porque los problemas están y estuvieron y están presentes y van a estar en el futuro, diferencias de límite, territorio, del río, del agua, de aquí, de allá, o de una cosa entre países que somos países hermanos, unidos por la cultura, por el pasado y con los mismos enemigos comunes, ¿no? Exactamente. Bueno, Gaucho, ¿cómo viene para el domingo? ¿Votás? ¿Dónde vas a votar? No te vamos a sumar el voto después. Claro, pero ¿qué votás donde estás? Sí. Está bien. Bueno, ¿cuál es tu rutina? ¿Te vas a la mañana, vas después del mediodía, esperás al final? No, yo hago valer mi condición de viejo. Como tengo casi 80 años, no hago cola, pase abuelo. Va a pasar. Bueno, a mí también no tengo tanto de eso, pero ahora podemos usar esos privilegios en esas situaciones de adultos mayores, no viejos. Bueno, Gaucho, te mando un abrazo, buen fin de semana, suerte el domingo y volvemos la próxima semana. La próxima semana también tenemos un hecho muy importante, pues se nos viene el 20 de noviembre, creo que cae el sábado, el Día de la Soberanía Nacional, que ya esta semana, a partir de la grajea que vos enviaste y que compartimos acá en la radio, hicimos un adelanto. Sí, lo escuché, la verdad que te felicito y te agradezco mucho por difundir esos temas. Algunas otras FM también lo empezaron a difundir. Bueno, he leído y ahí vamos a ir compartiendo, porque la difusión que vos hacés y algunas cosas que difundimos nosotros acá, tenemos eco de varios oyentes de diferentes lugares con respecto a estas charlas que venimos haciendo, ¿no? Y que son opiniones muy interesantes, y que nos marcan de que estamos en una camino que es útil, es decir, todo lo que estamos haciendo, hay gente que se ha acercado a estos temas, otros lo conocían parcialmente, bueno, y hay opiniones de diferentes oyentes que sirven para alentar a seguir, ¿no? Sí, no sé si vos los pasás al aire. Algunos sí, los leo, ahora tengo otros que los iré leyendo, ¿viste? De gente que marca todo esto del tema de las contradicciones objetivas, del desconocimiento que hay, de la necesidad de ponerlo en el tapete para el debate. Yo la verdad que le agradezco a todos los oyentes que mandan opiniones, críticas y sugerencias, y también me pasan cosas raras que a vos te lo tengo que contar para que los oyentes escuchen. Un oyente me mandó un libro sobre la guerra del Chaco, escrita desde el punto de vista de los bolivianos. Lo agradezco mucho, vos sabés que no lo conozco, ¿no? Bien, entonces, mira vos. Bueno, te recibís una devolución, un eco, y además con un libro para agregar al estudio, a la información, ¿no? Sí, me pone fulano de tal, y bueno, yo le agradezco con un abrazo, pero no pude determinar quién es, ¿viste? Bueno. Igual le agradezco. Bueno, Gaucho, buen fin de semana y estamos en contacto la próxima semana. Seguimos con estas charlas de radio sobre la historia. Bueno, con mucho gusto y un abrazo muy grande para vos y todos los oyentes, y suerte el domingo. Está bien.
Abrazo, buenas tardes. Chao, Mario Gaucho chao. Garelli, investigador de historia.